a nuestros temas y empezar ya desde ahí. Ahora voy a compartir pantalla. Esperen que vamos a compartir pantalla. Bueno, ahí se ve en grande, ¿se ve bien? Perfecto. Bueno, entonces, como ya me presentaron, yo me llamo Alejandro. Soy licenciado en Astronomía de la Universidad de La Plata. Soy doctor en Antropología de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Antropología de la Universidad de Córdoba. Y soy investigador del CONICET. Y mi área de trabajo es esta área interdisciplinaria que llamamos astronomía cultural, de la que voy a intentar hoy contarles algo, tratar de despertar su interés, su curiosidad, supongo que generar más preguntas que respuestas para que a ustedes les entusiasme esto y quieran aprender sobre este campo. Y bueno, como verán por mi formación, soy así un tanto anfibio, así que con el tiempo he ido adquiriendo características de ambos mundos y intentaré contarles un poco desde esa perspectiva qué es la astronomía cultural y qué podemos aprender de esta perspectiva. Y, esperen, vamos a buscar esto que ¿qué pasó? Bueno, ustedes sabrán seguramente, muchos de ustedes docentes de astronomía, habrán visto este afiche que armó la Unión Astronómica Internacional, de 100 años bajo un mismo cielo, que a mí me gusta, desde que lo armaron, usarlo como disparador, porque me gusta, más allá de sus intenciones, de sus buenas intenciones, problematizar un poco lo que supone ese afiche, para preguntárnoslo de una manera más profunda. Este afiche supone, o está basado en la convicción profunda que en nuestra cultura, país occidental, llamémosla así, en términos muy genéricos, está asociado a la idea de que el cielo es una cosa que está allá arriba, intocable en algún punto, pero común a todos, y que genera las mismas emociones, las mismas preguntas, y que en algún sentido es justamente una posible fuente de unidad, ¿no? No por nada, como decía Reina, se le ha llamado a la astronomía la madre de las ciencias, y se ha pensado en que la exploración espacial podría ser como la amalgama de toda la humanidad en una empresa común, pese a todas las evidencias que hay de que no parecía estar funcionando tan así. Entonces, esto descansa sobre una percepción particular del cielo, a la que estamos muy acostumbrados, que es esta idea de el humano pequeño ante esta inmensidad que lo asombra, y que a su vez percibimos como muy ligada, muy conectada con la idea de leyes y regularidades, ¿no? En el curso discutíamos esta idea de cómo para nosotros la astronomía está vinculada a esa posibilidad de observar patrones o regularidades con cierta facilidad, y que por lo tanto es en algún sentido también la incitadora de esta reflexión sobre patrones y regularidades en el mundo en general. Y esta es una mirada que puede ser muy extendida entre nosotros, pero no es una mirada que podamos asignar fácilmente al conjunto de todos los seres humanos, ni es una mirada que haya sido así tal cual todo el tiempo, incluso en nuestra propia tradición, y que incluso dentro de nuestra propia tradición cultural hay personas que no lo perciben de esta manera. Entonces, para entender por qué podría ocurrir esto, yo quiero insistir en un asunto, en el curso le dedicamos un montón de tiempo, acá vamos a hacer la versión breve, que es la relevancia de detenernos a pensar en algo que solemos decir, pero que tal vez no meditamos tanto, que es que los seres humanos somos seres sociales. Es verdad, los seres humanos somos seres sociales, de hecho, somos seres sociales antes de ser seres humanos, porque nuestras especies emparentadas, cercanas, también eran sociales, así que fuimos sociales primero que humanos. Y eso no es una casualidad, sino que tiene un impacto profundo en cómo habría que pensar la forma en que construimos conocimientos. Como ustedes saben, y se ha dicho muchas veces, una de las grandes herramientas del ser humano para la supervivencia es su cerebro, ¿no? Su capacidad de pensar, de encontrar regularidades, de predecir cosas, y por lo tanto, bueno, no tenemos grandes garras, no somos los más veloces, no tenemos grandes cuernos, pero pensamos.
Y en general, también de nuevo en nuestra tradición cultural, se supone que pensamos como seres humanos individuales y luego en algún momento decidimos unirnos formando sociedades. Pero esto ya, como vemos, no encaja muy bien con el panorama que nos muestra la evidencia. O sea, parece que estábamos en sociedad desde el principio, incluso antes de ser seres humanos. Y esta herramienta que es nuestro pensar se desarrolló no solo para adaptarse al medio ambiente que está fuera de nuestras mentes, sino también para poder adaptarse al medio social en el que nos constituimos. Es decir, nuestro cerebro no es una computadora aislada, esa metáfora, ¿no?, de la computadora, sino, si quieren, es una red, ¿no?, como Internet. O sea, nuestros cerebros son sociales desde el vamos y están constituidos para funcionar así, colectivamente. Y esto es interesante porque las especies sociales producen conocimiento de una manera particular, no solo nosotros y nuestros parientes, sino otras especies sociales como las abejas, a partir de este carácter social y del tipo de socialidad que los constituye. Y este hecho de que el conocimiento sea desde el vamos un producto social tiene un enorme impacto sobre el tipo, la forma y las características del conocimiento que producimos. Como vemos desde las primeras manifestaciones simbólicas del hombre, podemos notar efectivamente ese carácter, al menos colectivo, de esas manifestaciones, ¿no? Tal vez acá todavía no logramos discernir el tipo de lazos que unían a todas estas personas, pero al menos podemos entender que hay un carácter colectivo de la empresa simbólica humana. Y esto llega a los niveles más simples, si quieren, como por ejemplo el acto de la percepción. Discutíamos en el curso, y todo esto sirve de gancho para que vengan a la próxima edición del curso. Charlábamos acerca de cómo, cuando nos enseñan en el colegio el método científico, nos dicen, bueno, el primer paso, la observación, ¿verdad? Y pensamos como que ese paso, bueno, es un paso así como elemental. Yo observo, percibo con mis sentidos, con instrumentos que aumentan mis sentidos, y bueno, listo, a partir de ahí sigue todo lo demás. Pero ya la observación no es un acto sencillo. Ya la observación es complicadita. Primero porque depende de nuestro cuerpo y nuestra fisiología, ¿no?, de la estructura que tiene nuestro cuerpo y los órganos de nuestro sentido, ¿no? Acá hay imágenes tomadas, por ejemplo, esta flor de arriba a la izquierda, la mitad derecha es como más o menos la vemos nosotros, y la mitad izquierda intenta representar cómo la ve una abeja a partir del espectro ultravioleta. Entonces, observen que para la abeja ahí hay un patrón, un orden, una regularidad que nosotros no percibimos. Abajo a la derecha hay otra flor intentando reproducir digamos, el racimo de ojos facetados de un insecto, y abajo a la izquierda tienen una imagen en luz polarizada de un camarón, que es como lo vería, o intentamos reproducir como lo vería otro camarón, porque los camarones distinguen la polarización de la luz. Imagínense qué ideas del mundo nos habríamos construido si viéramos en luz polarizada. ¿Qué idea del mundo nos habríamos construido si fuéramos capaces de detectar campos electromagnéticos como hacen ciertos peces? Entonces ya ahí tenemos que nuestro mapa mental del mundo, la idea que nos formamos de qué es la realidad, ya depende de nuestra fisiología, de nuestra anatomía. Pero, a su vez, la percepción no solo no es sencilla porque depende de nuestra fisiología y de nuestra anatomía, sino que siempre percibimos aplicando patrones previos. Hay muchos experimentos de psicología experimental que muestran cómo, cuando estamos ante una serie de estímulos para los cuales nuestro cerebro no encuentra ningún patrón en el cual organizarlos, las personas sienten una gran desorientación y prácticamente el proceso perceptivo entra en un problema muy serio. Porque percibimos a partir de reconocer patrones y irregularidades. El cerebro selecciona de todos los estímulos y organiza, y ya lo que llega a nuestro cerebro y procesa esa señal que apareció en los sentidos, ya es el producto de una interacción profunda con patrones previos. Patrones previos que en su forma más simple son imágenes sensoriales, metáforas, modelos, que ya veremos después se organizan en estructuras más complejas. Entonces acá ya tenemos que, bueno, uno dice, bueno, la percepción, asunto sencillo. Pues no, asunto complicado.
nuestra manera de percibir el mundo está, como decíamos, construida culturalmente. Acá tenemos imágenes de la observación del eclipse de 2017, el eclipse anular en la Patagonia Argentina, y en estas imágenes puede observar cosas, o sea, muchos de ustedes seguramente si ven la imagen grande de la izquierda me dirán que efectivamente esta es la imagen de gente mirando un eclipse anular. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes háganme así con la cabeza, yo digo, ¿sí? Y cuando ustedes llegaron a esa conclusión, su cerebro pasó por alto un montón de información que tiene esta imagen, que los llevaría, si no tuvieran ya la idea de qué es lo que tiene que estar pasando acá, porque esta es una charla de astronomía, porque ustedes saben de astronomía, porque les parece razonable que ahí aparezca un eclipse. Esta imagen tiene un montón de cosas raras, como un cielo negro, y después un cielo claro, y gente perfectamente iluminada, todo a la vez, y entonces uno dice, pero ¿cómo se pudo construir esta imagen? De hecho, esto es una imagen construida, sacada con el celular a través de un anteojo de los que se usan para mirar eclipses, con medio objetivo del celular en la lente, en el anteojo, y otro medio objetivo por fuera. De hecho, esto blanco no es el cielo, sino el cartón del anteojo. Entonces, nuestro cerebro, sabiendo qué debería encontrar acá, eliminó toda la información que le hacía ruido y se concentró en el patrón que le parecía razonable encontrar. Del mismo modo, ¿no? Muchos de ustedes habrán hecho el experimento en un eclipse con el colador de fideos y proyectar el disco eclipsado. Es muy interesante, cuando fuimos a ver este eclipse había un montón de astrónomos profesionales, amateurs y qué sé yo, y un montón de gente preguntaba qué hay que ver acá. Porque no es obvio qué hay que ver en cada cosa, y siempre otros humanos nos sugieren qué hay que ver. Es más, yo no, antes de algunos eclipses no lo había hecho nunca, pero aparte, otra cosa que tampoco había hecho nunca era pensar en las imágenes que proyecta el colador un día cualquiera. Y yo les contaba en el curso también que de chico jugaba con ollas y coladores en la cocina, justamente con los reflejos del sol, y de todos los juegos jamás se me había ocurrido darme cuenta que los circulitos de luz que veía eran una proyección del disco solar. Los componentes, por otro lado, no solo de nuestra estructura anatómica y fisiológica, no solo de nuestras imágenes y modelos culturales, sino también de nuestros afectos influyen en ese conocimiento que construimos. Cualquiera de ustedes que haya estado en un eclipse habrá experimentado esa emoción intensísima de la observación de un eclipse, que no es solo la observación de un eclipse, y este es otro punto interesante. Siempre pensamos en la experiencia del cielo nosotros como algo que se ve, y sin embargo en un eclipse se perciben muchas cosas a través del cuerpo, un descenso de temperatura, muchas veces corrientes de aire, porque se generan corrientes de aire con el cambio de temperatura, una sensación visual que rebasa la del disco solar eclipsándose o la disminución de la iluminación, porque es una especie de crepúsculo raro, no es un atardecer, no es un amanecer, es una iluminación extraña, con contornos de las sombras extraños. Entonces, todo eso que constituye la experiencia de la observación tiene a su vez componentes emocionales, afectivos importantísimos, que no son accidentales, que son constitutivos de esa experiencia del observar. Entonces, el conocimiento que construimos, no solo lo construimos de modo tal que se adecúe lo mejor que se pueda al mundo ese que está ahí afuera, también lo construimos para que se adecúe al mundo social en el que vivimos. Yo puedo tener una idea fantástica que se acomoda bárbaro a lo que está pasando ahí afuera, pero si no logro convencer a quienes están viviendo conmigo de mi fantástica idea, pues morirá en mí mi idea y no pasará nada, ¿sí? O sea, si esa idea no engancha, no se encastra con algo de lo que ya está en ese mundo social al que pertenezco, pues no funciona. Entonces, digamos que en este sentido la presión selectiva sobre nuestras ideas no solo es la de adaptarse al mundo no humano, sino también la de adaptarse al mundo humano y sus expectativas. Y acá mucha gente, sobre todo de las ciencias naturales, cuando empezamos a hablar de estas cosas, se empieza a agarrar como una especie de panic attack, y le preocupa, pero entonces todo es arbitrario. Y que algo sea sociocultural no es equivalente a que sea arbitrario. En todo caso es equivalente a que tiene un componente contingente, es decir, que es de una manera, pero podría haber sido de otra. Pero ciertamente no arbitrario. Piensen simplemente en cómo decidieron qué van a comer esta noche.
las conversaciones que habrán tenido en casa, entre todos los miembros de la familia o del grupo de amigos con el que van a comer, qué se come, qué se ve el partido, no se ve el partido, se come viendo el partido. Ponerse de acuerdo en eso, un montón de trabajo. Imagínense ponerse de acuerdo en cómo es el universo, cómo es el cielo, qué se ve ahí. Es un enorme trabajo que requiere un gran esfuerzo y es casi cualquier cosa menos arbitrario. Por eso cuando a veces jugamos a decirle a los chicos para, no sé, enseñarles las constelaciones, son figuras arbitrarias. Ah, difícil de creer. Se mantienen, por ejemplo, por hablar de unas, las grecorromanas se han mantenido por milenios siendo arbitrarias. Extraño. Nosotros sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero estamos transmitiendo un mensaje que va un poco más allá. De hecho, solemos decirle, bueno, inventen sus propias constelaciones, como si las constelaciones hubieran sido obra del capricho de un individuo, de las cuales hay muy pocas, y solo las que se hicieron tras la expansión europea al hemisferio sur, y siempre fue el capricho de un individuo situado en posiciones estratégicas, como para que su capricho fuera puesto en algún catálogo. Es decir, tiene que haber un cierto consenso social para que un patrón en el cielo se constituya en una marca históricamente transmitida, culturalmente aceptada, socialmente valorada. Estas estructuras que organizan nuestras imágenes, esquemas de pensamiento, de manera más general, solemos llamarlas cosmovisiones, ¿sí? Y tienen una propiedad muy particular, y es que se naturalizan. Y en antropología queremos decir con esto que estas maneras de mirar el mundo, que son construcciones, que nos funcionan más o menos bien, porque así andamos más o menos bien en el mundo, pero no dejan de ser construcciones, llega un momento en que las sociedades ya no se dan cuenta que son construcciones y se convencen a sí mismas de que son la única manera de ver las cosas y que siempre han sido así. Entonces ese proceso de naturalización es justamente lo que hace difícil darse cuenta de que están ahí. Y obviamente, como en todo lo importante de la vida humana, el poder tiene algo que decir. Si, como decimos siempre, el cielo ha sido enormemente importante para la mayor parte de las culturas humanas, eso significa ciertamente que el poder siempre ha tenido algo que decir sobre el cielo y cómo debe interpretarse. Pero no solo en el lejano pasado, como cuando decimos, bueno, no sé, los sacerdotes mayas o los faraones egipcios usaban tales fenómenos astronómicos para acrecentar su poder o manifestar su poder. Hoy día, ahora, ¿no? Ustedes saben, todos los grandes emprendimientos astronómicos requieren dinero, decisiones políticas, y muchos de ellos se impulsan o se dejan de impulsar según qué vientos corren en las relaciones internacionales, en la política internacional o incluso en la política doméstica. Por otra parte, determinar qué conocimiento es legítimo y correcto y qué conocimiento no, también es un asunto que interesa muchísimo siempre al poder. ¿Esto quiere decir que es malo ese conocimiento? No, quiere decir que se produce como todo lo demás que hacemos los seres humanos. Sí, o sea, muchos de nosotros tal vez nos dedicamos a la astronomía, a la matemática o ciencias afines pensando en encontrar un paraíso libre de justamente estas cuestiones ligadas a lo humano, a lo que constituye todo el quehacer humano. Pues no, no es así. Las matemáticas, la astronomía, cualquier cosa que hagamos los seres humanos está atravesada por lo que somos y cómo vivimos los seres humanos, para lo bueno y para lo malo. ¿Sí? Tampoco esto significa que es necesariamente negativo. Es cómo funcionamos. Bien, como les decía, el cielo y por lo tanto la astronomía han sido importantes para muchas sociedades y por lo tanto en las maneras de ver el universo de muchas sociedades, el cielo tiene algo que ver o mucho que ver. Entonces, ese cielo o esas ideas intuitivas sobre el cielo se aprenden, como el resto de las cosmovisiones, por los procesos que llamamos de socialización primaria. Es decir, no es tanto que me lo enseñan en la escuela o que lo aprendo en la universidad, lo básico de la cosmovisión lo aprendo todos los días. Lo aprendo en mi casa, lo aprendo cuando salgo a la calle, lo aprendo viendo lo que hacen otros, imitando lo que hacen otros, como aprendo qué es el sentido común o qué es la buena educación, ¿sí? Todo eso que todo el mundo supuestamente sabe qué es. Bueno, es así, se aprende así, observando, imitando, y siempre, por supuesto, gente que nos corrige, nos dice, así no, ¿no? Por ejemplo, sale el padre con su niño a la calle, niño ve un animal, señala, el padre le dice, perro. Niño ve otro animal, señala, dice, ah, perro. No, 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 ese gato.
Entonces, este perro, aquel gato, ¿cómo lo aprendimos? ¿En un curso de clasificación lineana? No, lo aprendimos saliendo a la calle con nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos. Así que, en fin, esto es muy importante tenerlo en cuenta para entender cómo construimos conocimiento. Y, por supuesto, sobre ese fondo común, en su mayor parte inconsciente, construimos teorías más explícitas, ¿sí? Construimos armazones más explícitamente elaborados, que tienen una pretensión de mayor coherencia interna, y que, cuando hablan del universo en su conjunto, solemos llamar cosmologías. Toda cosmología descansa sobre una cosmovisión de base. Toda cosmología, toda teoría de cualquier tipo, científica, artística, cultural, lo que ustedes quieran, descansa sobre unos supuestos básicos acerca de qué es la vida, que forman parte de esto que llamamos cosmovisiones. Y tanto cosmovisiones como cosmologías cambian en el tiempo, ambas nunca están completas, siempre tienen agujeros, siempre están en proceso de construcción, y, como les decía, la cosmovisión es el polo más inconsciente, que se aprende más por la imitación. La cosmología es el polo más elaborado y más consciente, pero en el medio hay una multitud de grises, ¿sí? No es una separación dicotómica, tajante. Y en todas ellas, la gente se pelea por definir qué es, en este caso, el universo o el cielo. Todas estas cosas son aguas turbulentas, donde la gente no es que armoniosamente está todo de acuerdo, sino que suele disputar por el sentido. ¿Qué sería la astronomía cultural en este concierto? Bueno, es una interdisciplina, punto número uno, es decir, que es una conjugación de distintas disciplinas académicas que, no solo superponiéndose, sino intentando encontrar lenguajes comunes, abordan un fenómeno complejo que no puede ser abordado por una sola de ellas. La astronomía cultural estudia las formas en que las distintas culturas y sociedades humanas se relacionan con el cielo, las preguntas que se hacen sobre el cielo, las respuestas que se dan sobre el cielo, pero entendidas como parte del conjunto de todo su quehacer, de todo su accionar, ¿sí? De todas las dinámicas culturales, sociales, económicas, políticas que tiene. Y esto no funciona solo como un contexto que ayuda a explicar alguna cosa rara, sino como el fondo constitutivo de esta tarea de tratar de aprender algo sobre el cielo, que, como cualquier otra tarea humana, es parte de todo este conjunto de situaciones. Por supuesto, la astronomía cultural, como gran área interdisciplinaria, se divide en muchas áreas menores a su interior. La más conocida seguramente es la arqueoastronomía, que, básicamente empleando técnicas arqueológicas, busca tratar de entender esto en sociedades que ya no están presentes a partir de sus restos materiales, o incluso en sociedades que todavía están presentes, pero tratando de interpretar sus restos materiales del pasado. La etnoastronomía, que, aplicando técnicas sobre todo de la etnografía y la antropología, intenta hacer esto con las sociedades que están vivas, que están presentes y que son sociedades contemporáneas, incluyendo, esto es muy importante, nuestra propia sociedad y la astronomía académica también, ¿sí? Se puede hacer etnoastronomía, la astronomía académica, que es tratar de entender cuáles son las condiciones sociales que hacen posible que la astronomía académica funcione como funciona, haga lo que hace, sea como es, y produzca el tipo de teorías que produce. Como verán, ninguna de estas aproximaciones busca discutir cuál es la astronomía más correcta, menos correcta. No es el punto de la astronomía cultural. El punto de la astronomía cultural es entender cómo es posible que una sociedad humana construya este conocimiento astronómico o aquel otro. ¿Cuáles son las condiciones en que eso se puede dar? ¿Qué tipo de relaciones implica? ¿Qué tipo de supuestos, de métodos? También, por supuesto, pensándolo así, cierta manera de hacer historia de la astronomía también es astronomía cultural. Pero tiene que ser, no es cualquier tipo de historia de la astronomía. No es una historia de la astronomía que sea como una lista de grandes hitos, ¿sí? Los grandes hits de la astronomía, o una especie de panteón de grandes héroes de la astronomía. Eso no es una historia de la astronomía con una perspectiva de astronomía cultural. Para que lo sea, tiene que ser una historia social de la astronomía, es decir, una historia que se pregunte acerca, de nuevo, de estas condiciones sociales de posibilidad de construcción de esas situaciones y hechos del pasado.
Cierta manera de educar en astronomía también tiene una aproximación desde la astronomía cultural, pero que justamente tendrá que tener en cuenta esto, que no se trata solo de enseñar cosas sobre los objetos celestes, sino de enseñar el contexto en el cual esa manera de pensar los objetos celestes es posible, y cómo en otros contextos y en otras situaciones se los piensa de otras maneras. Lo mismo vale para el turismo astronómico y muchas otras cosas. Todas ellas se pueden encarar desde una perspectiva de astronomía cultural, si se lo hace como les estoy contando. Bueno, la astronomía cultural tiene sus raíces académicas a principios del siglo XX, pero se constituyó, se fue consolidando como campo académico, sobre todo a partir de la década de los años 80, y de hecho la etiqueta astronomía cultural surgió en la década de los años 90. Hoy hay 3 grandes sociedades internacionales sobre astronomía cultural en el mundo: la europea, que es la más viejita, de los años 90, y por supuesto en su fundación no podía faltar un argentino. La sociedad, la ISAC, la Sociedad Internacional de Arqueoastronomía y Astronomía en la Cultura, que es una sociedad sobre todo centrada en llevar adelante las reuniones más importantes, que son las reuniones Oxford, y la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura. En este momento yo soy el presidente de esta sociedad, es la sociedad que nuclea a los investigadores que trabajamos sobre América, y a la que ustedes, como investigadores uruguayos potenciales que quisieran trabajar en astronomía cultural, podrían integrarse en cualquier momento, por supuesto. Ahí tienen las páginas web, después cuando les pase el PDF podrán mirar. Bien, entonces, para charlar un poco acerca de justamente maneras de ver el cielo, un primer movimiento que uno tiene que hacer es aprender a deconstruir un poco la propia, ¿no? A desnaturalizarla. O sea, para poder apreciar otras maneras, otras cosmovisiones, uno tiene que advertir primero la propia, que como yo les decía, es como el agua para un pez, ¿no? El pez no se da cuenta que está en el agua. Entonces, la única manera de apreciar otros ambientes es como salirse del agua un cachito y darse cuenta, ah, esto moja, por ejemplo. Entonces, acá les traigo simplemente algunos elementos que son algunas de las lógicas importantes que están en la base, que subyacen a la concepción de la astronomía académica occidental del cielo. La primera y muy importante es esta idea de el cielo como espacio en el que se manifiestan regularidades y orden. La idea misma de regularidad y orden que da lugar al concepto de ley natural, ¿no? De que el universo estaría estructurado en torno a leyes. Fíjense que justamente tiene algo muy interesante, porque ahí hay una imagen jurídica para dar cuenta de este orden. ¿Sí? Hay una legalidad cósmica que sostiene el orden del mundo. De hecho, el término cosmos es un término que, como lo muestran las fuentes griegas, por un lado aparece como una forma de referirse al universo como un todo ordenado, y ese hecho de que el universo sea percibido como un todo ordenado se usa como justificación de que las sociedades humanas deben estar también estructuradas, pero también la etimología griega del término lo conecta fuertemente con usos más antiguos que están ligados al orden político y militar. De hecho, el verbo cosmeis se usaba para designar el orden de los soldados en la falange, ¿no? De los hoplitas en la formación. Y como ustedes saben, acá Reina no me deja mentir con sus ancestros griegos, justamente la formación de falange de las polis griegas era un reflejo muy directo de la estructura política de la polis, porque eran los propios ciudadanos quienes constituían esa fuerza militar, no soldados profesionales, y una fuerza militar de cuyo orden justamente dependía el éxito o el fracaso. Entonces, fíjense cómo este orden del cosmos justifica el orden humano, pero a su vez es el orden humano el que inspira el habla sobre este orden del cosmos. Así que hay como un ida y vuelta de qué fue primero el huevo o la gallina en esta concepción. Por supuesto, si la regularidad de los cielos nos habla de este orden cósmico en esta concepción, y está asociada a los fundamentos del mundo, cuando algo se sale de ese orden, entonces es para preocuparse. Alguna cosa complicada se está por venir, y hay que tratar de entender qué está pasando. Y a su vez todo esto descansa en una separación que en Occidente se empieza a hacer cada vez más fuerte con el correr de los siglos, que es la separación entre naturaleza y cultura. ¿No? Un ámbito es el ámbito de la acción humana, y otro ámbito es el ámbito que está por fuera de la acción humana,
y que funciona, digamos, más allá de los deseos y voluntades humanas. Esa separación que a nosotros nos parece absolutamente obvia y prístina y clarividente, ¿quién podría dudarlo? Bueno, es una separación que no surgió en todos lados, que no todo el mundo la comparte y que no todas las maneras de mirar el mundo la dan por obvia. Es una separación muy propia del desarrollo del pensamiento occidental. Por supuesto, como también hablamos, las cosmovisiones implican no solo ideas sobre cómo es el mundo, sino historias que nos contamos acerca de cómo es el pasado del mundo y en particular de nosotros mismos. Entonces, ustedes sabrán, el cuadrito de arriba refleja un poco la historia que nos solemos contar de nuestra ciencia, en particular la astronomía, ¿no? Si ustedes miran cualquier historia clásica de la astronomía, empieza con algo así como, bueno, egipcios y mesopotámicos tenían grandes ideas astronómicas, pero desordenadas. Habían hecho descubrimientos, pero así desorganizados, no como medio al tuntún. Uno se pregunta, ¿no? Mira las pirámides, mira lo que queda de los zigurats mesopotámicos, los sistemas de riego, los milenios de estabilidad política de Egipto. Y uno se pregunta, al tuntún esta gente no da la sensación que fueran muy desorganizados, da la impresión que se tomaban las cosas con seriedad. Pero bueno, como que las historias clásicas dicen eso, iban al tuntún hasta que en Grecia mágicamente se organizó el asunto y la gente empezó a pensar con algún tipo de método, y eso siguió hasta el mundo helenístico. Un poco los romanos algo más o menos mantuvieron la antorcha, después se vino la era de las tinieblas, y ahí incluso nuestro recordado Carl Sagan, en su relato histórico del desarrollo científico, sigue este hilo clásico. Por suerte, bueno, algunos libros quedaron, los árabes guardaron unos pocos, y después tenemos que esperar al Renacimiento como para decir, bueno, este paréntesis se acabó, volvemos a conectar, ahora sí, vamos para la ciencia moderna. Este relato, esta versión del relato, si uno estudia estos procesos históricos con algún detalle, ya advierte que es una versión un poquito rara. Acá les traigo, por ejemplo, abajo un cuadro que representa simplemente las relaciones entre distintos centros de producción de conocimiento, entre el mundo helenístico, el periodo helenístico y la Edad Media, donde ven, por ejemplo, la enorme relación entre centros de conocimiento en el mundo islámico, en la India, en el norte de África, en el sur de España, en el sur de Italia, con esa tradición helenística y la intensa relación a su vez entre India y China. Charlábamos también en el curso del que estoy haciendo la promoción eterna, que, por ejemplo, las 28 casas lunares, no sabemos si son chinas, si son indias o si son mesopotámicas. Tan intenso era el intercambio de ideas que no tenemos manera por el momento de saber de dónde salieron primero. Entonces, la historia suele ser un poco más atravesada, igual que nuestras historias personales o familiares, ¿no? El de arriba es el cuentito que nos contamos en las cenas familiares de Navidad, el de abajo, ¿sí?, son las realidades que solemos pasar un poquito por alto. Hay algunos obstáculos para que nuestra manera de mirar el mundo como que sea difícil verla como nuestra manera históricamente constituida, y uno de los más importantes es que la ciencia moderna se constituyó como un campo social de cierta autonomía respecto al poder, por ejemplo, político, a partir de un largo proceso, que se llama proceso de autonomización, así muy rimbombantemente, y que básicamente también trajo aparejado la construcción de un imaginario de que la ciencia es algo que tiene una independencia respecto a la política, a la cultura. De hecho, metemos a la política o la cultura para explicar por qué Newton hacía cronologías bíblicas, pero no la metemos para explicar por qué Newton inventó la ley de gravedad. Ahí nos parece que es obvio y natural, porque la ley de gravedad estaba bien, entonces no hace falta ninguna explicación, pero como las cronologías bíblicas nos pueden hacer ruido, o las especulaciones alquimísticas de Newton nos pueden hacer ruido, ahí, bueno, la cultura será lo que lo influyó a don Newton. Suena raro, ¿no? Esa como doble vara para lo que nos gusta cómo quedó y lo que no nos gusta cómo quedó, uno tiene raíces culturales, lo otro no. Un caso de esto, para ilustrar esto, yo estoy ahora medio obsesionado con este caso, acá a Reina me parece que le va a gustar. Yo usaba para ilustrar este punto durante mucho tiempo mis PowerPoint una imagen de don Lavoisier, el padre de la química moderna, como ilustración simplemente. Y en un momento quería mejorar el PowerPoint y vi que tenía como acá en el hombro una cosa medio rara, que no me gustaba, que sonaba como un borrón, entonces digo, vamos a buscar una mejor.
¿sí? Y busqué una mejor y me encontré con esta, pero acá el misterio era mayor todavía porque era una mano lo que había ahí, ¿no? Uno pensaba que era una bufanda, Dios sabrá, pero no, era una mano. Entonces resultó que obviamente esto era la parte de un cuadro más grande, y el cuadro más grande es este. Entonces yo digo, ¿y esto qué es entonces? ¿De qué se trata este cuadro? Bueno, pues resulta que la señora aquí presente es Meriam Piaget, que es con todo derecho y legitimidad la madre de la química moderna. Porque de hecho la dote de esta señora pagó el laboratorio en el que se hicieron esos descubrimientos. La señora en cuestión tradujo toda la obra al latín y al inglés, ilustró toda la obra, fue la principal laboratorista y de hecho publicó las memorias de química cuando su marido ya era difunto, porque fue guillotinado en la Revolución Francesa. Sin embargo, tiene mucha menos prensa que don Lavoisier. Y esto ya nos muestra que lo de que ciencia, cultura, sociedad son independientes, bueno, ¿no? Tiene sus bemoles. Evidentemente tan independientes no serán. Pero va un poco más allá. En general, a los científicos no les gusta mucho recordar cuando hacen la historia de su disciplina que buena parte del surgimiento de la ciencia moderna estuvo ligada al entretenimiento de las clases acomodadas, ¿sí? De la Europa continental y de Inglaterra, durante todo ese proceso de surgimiento, ¿no? Estos son unos cuadros de Wright de Derby, el de abajo, el de la bomba de vacío, es muy conocido, ¿no? Entonces muchos de estos experimentos científicos, experiencias científicas, se usaban como entretenimiento en las reuniones de la gente acomodada, y el de arriba a mí me gusta ponerlo porque es justamente un planetario mecánico. ¿Sí? Es un cuadro de un planetario mecánico, de nuevo, en el mismo contexto. Entonces, muchas de las redes, de los contactos sociales y de las primeras instituciones científicas se forjaron a la luz de las relaciones sociales de personas de esta situación acomodada que se empezaron a entusiasmar con la ciencia, en buena parte a partir de este tipo de actividades lúdicas. Entonces, de nuevo, ciencia y sociedad separadas, bueno, ¿sí? Con bemoles, una autonomía relativa. Obviamente existen otras cosmovisiones, otras maneras de mirar el mundo, ¿no? Acá traigo algunas imágenes de algunas maneras. Nosotros estamos acostumbrados a unas astronomías centradas, por ejemplo, para el observador a ojo desnudo, en la eclíptica, como zona del cielo por la que transitan Sol, Luna y planetas, o en el ecuador celeste, pero sin embargo la Vía Láctea ha sido más importante como eje estructurador del cielo para muchas sociedades. Sí, o la idea de la bóveda celeste nos parece obvia, mientras que, por ejemplo, para algunos grupos del pedemonte andino, el universo y su forma global son concebidos en cómo se experimentan más parecidos al interior de una vasija oblonga que sigue el curso del río principal de la región. Muchos fenómenos astronómicos fueron relevantes para distintas culturas. En particular, justamente esta experiencia, hablamos al principio, antes de empezar la conversación, la charla, sobre el tema de la contaminación lumínica, y algo que va un poco más allá, que tal vez no discutimos tanto, que es la vida hiperurbana, ¿no? Esa vida hiperurbana que aún cuando no haya un problema de contaminación lumínica, nos hace más distantes de ciertos fenómenos astronómicos o nos construye una relación más indirecta con ciertos fenómenos. Por ejemplo, y ahí nosotros como educadores tenemos una gran responsabilidad. Yo soy tercera generación de docentes, y he sido docente y soy docente todavía, mucho tiempo de media, y soy ahora, hace muchos años, formador de docentes. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad para ciertas cosas locas que pasan con esto, como por ejemplo que uno va a cualquier escuela y pregunta a los niños por dónde sale el sol, van a responder por el este, por dónde se pone el sol, por el oeste, y bueno, todos ustedes saben que eso ocurre 2 veces por año. Y de hecho probablemente sus bisabuelos o tatarabuelos lo sabían perfectamente porque veían que el sol en distintos días del año iba saliendo por distintos puntos del paisaje. No salía siempre atrás del boliche de doña Josefa. Se iba desplazando. Y eso muchas sociedades humanas lo han percibido, lo han considerado enormemente relevante desde todo punto de vista, ritual, conceptual, económico, y en lugares como en esta estructura maya en Oaxactún lo han señalado específicamente, ¿sí? Y para ellos era algo
de experiencia directa. Para nosotros es algo mucho más indirecto. Y este es un punto donde, por ejemplo, nos puede ayudar mucho la mirada sobre las formas de ver el cielo de otras culturas para recuperar un poco de esa experiencia del cielo entre nuestros niños, nuestras niñas, planteándonos volver a esas observaciones a ojo desnudo. Muchas costumbres que cuando las miramos de lejos parecen simples cosas simpáticas o folclóricas, encierran profundos contenidos astronómicos. Por ejemplo, tal vez si fueron a México habrán visto los voladores de Papantla, que hoy funcionan muchas veces como un espectáculo. Bueno, esto está ligado a la concepción maya del origen del mundo, y ese árbol representa la estructura fundamental del universo, y de hecho la propia Vía Láctea, y su erección está reproduciendo un relato acerca de los orígenes del cosmos. Esto muchas veces, incluso cuando se cuenta en contextos escolares, se lo cuenta de una manera anecdótica e infantilizada, en versiones infantiles, que no permiten ver que esto eran ideas de gente seria y adulta, no cuentos construidos por niños de 5 años. Y que esas ideas tenían profundos razonamientos sobre el universo, que a nosotros nos pueden parecer no de nuestro agrado, o que no se acomodan a las preguntas que nos hacemos, pero eso no significa que no eran y no tenían una pregunta racional y una indagación racional por detrás. También tenían emoción y también tenían búsqueda de sentido, como lo tienen las nuestras propias indagaciones. Acá vemos otro ejemplo interesante de estructuras asociadas a la observación del cielo. Estos son tubos de observación del paso cenital en Mesoamérica, en los que se puede registrar para lugares que están entre los trópicos, el paso del sol los días que pasa por el cenit, que también son estructuras súper interesantes, porque aparte tienen un tamaño monumental. Y no solo las sociedades de los grandes estados tienen este tipo de observaciones. Este es un ejemplo clásico, ¿no? En grupos de cazadores-recolectores en el sureste de Estados Unidos, tenemos esta estructura preparada para señalar momentos importantes mediante la formación de una pequeña hendidura de luz en los equinoccios y solsticios, ¿sí? Que lleva una larga observación y una preparación técnica y una inversión de tiempo y esfuerzo para lograr. Y a su vez la estructura del cosmos para muchas sociedades es tan relevante que el mundo humano se organiza en función de esa estructura. Este es el plano de su propia comunidad que le hicieron a Gary Burton, un antropólogo norteamericano, los habitantes de un pequeño poblado quechua hablante en Perú, Misnimay, y ese patrón en X para estos pobladores justamente reproduce el patrón en X que forma la Vía Láctea cuando uno la deja correr las horas, ¿sí? Y la ve desplazarse en el cielo nocturno, u observa a lo largo de distintas noches, más o menos a la misma hora. Y justamente para los pobladores de Misnimay, ese patrón está asociado a los puntos extremos del movimiento solar, a los solsticios. Y ese patrón es el que organiza, y el que se entiende está reflejado en la organización del propio pueblo. En el propio Perú podemos encontrar otras megaestructuras muy antiguas, como el sitio de Chanquillo, donde de nuevo hay una estructura enorme para marcar puntos importantes del ciclo anual solar y hacerlo relevante en un contexto ceremonial. Esto no solo requiere una observación paciente y del diseño de medios técnicos, sino aparte una enorme movilización de voluntades, energías y recursos. Bueno, yo como tal vez sepan, me especializo en pueblos originarios del Chaco argentino, trabajo en el sudoeste del Chaco argentino, son grupos que hasta un tiempo relativamente cercano eran cazadores-recolectores, y son grupos con una cosmovisión enormemente rica y muy diferente a algunas de nuestras ideas base. Ustedes recordarán que para nosotros la idea, sobre todo a partir de la revolución científica, pero también ya en algunos elementos vienen de la Grecia clásica, la idea del mundo como mecanismo es como una gran metáfora que a la gente que estudia astronomía le encanta, ¿no? La idea del cosmos como un mecanismo de relojería, como un artefacto. Pero para otras sociedades las metáforas de base son otras. Para los grupos chaqueños la metáfora de base es social. El mundo es un conjunto de sociedades.
El universo está plagado de sociedades en relación, y de hecho es el poder de los entes que habitan el universo el que estructura y da forma a la topología del cosmos. Por lo tanto, observar los rasgos del cosmos es, de alguna manera, observar lo que hacen y lo que quieren hacer los seres potentes que lo habitan. De esta forma, para muchos grupos chaqueños, la cosmología es una verdadera cosmopolítica. Uno no estudia cosmología solo para saber cómo está estructurado el mundo, la estudia porque quiere saber qué quiere quién, qué quieren los poderosos, qué hacer y cómo relacionarse. Y esto no es algo que podría entrar demasiado bien en la categoría que nosotros solemos usar de religión contemporáneamente o en nuestro contexto. Primero, porque esto no solo es algo arqueológico, es algo presente. Y segundo, porque para nosotros religión en general designa un ámbito ligado a lo privado, separado de lo pragmático, lo empírico, lo que tiene que ver con el mundo de la materia y de la supervivencia. Para los chaqueños, estos entes potentes que viven en sociedades no son dioses en el sentido espiritual descarnado, sino son otras entidades sociales que pueblan el cosmos. De hecho, si mañana hacemos contacto con alienígenas, llamen a los chaqueños que vienen pensando sobre cómo hay que hacer para relacionarse con entes, con intereses y poderes mucho mayores que los nuestros que vivan en nuestro universo, hace un montón de tiempo. Y en ese sentido, el cielo para los chaqueños está, o es como un ámbito especialmente potente, pero también lo son los sueños, las enfermedades, el camino, el monte, son todos espacios donde el ser humano se puede encontrar con estos entes potentes. Como les decía, el cielo mocoite está organizado alrededor de la Vía Láctea como gran eje estructurador, y de hecho esa Vía Láctea funciona como eje central del cosmos mocoite. Muchas veces es descrita como un árbol, pero también es descrita como un río o como un torbellino. Lo interesante es no quedarnos en la superficie de estas metáforas, sino entender que están representando no una imagen ingenua del cosmos, sino la idea de que todas estas metáforas apuntan a características de base que ellos entienden tiene este eje estructurador del universo, que es una vía de comunicación que conecta todos los planos del mundo, que se puede ir y venir por él, y que quienes están ahí tienen mucho poder. Esa idea se refleja en distintas metáforas para expresar distintos aspectos, y a su vez es una de las vías de comunicación que tiene el cosmos. El cosmos mocoite es como una especie de universo esponja lleno de caminos móviles, y este sería como el camino más grande de la Vía Láctea. Para que veamos cuánto pueden diferir las lógicas con las que los seres humanos vemos patrones en el cielo. Estas son dos asterismos o dos rasgos característicos del cielo que son relevantes para muchos mocoites del sudoeste del Chaco. El de abajo ustedes podrán ver lo que solemos llamar las Pléyades o los 7 cabritos, para los mocoites la Pilalagachí, el abuelo, y arriba pueden ver en lo que para nosotros es la constelación de Tauro, el asterismo de la Virgen o la Virjolé. Está asociado a ya la presencia del cristianismo y representa o de alguna manera apela a esa forma triangular del manto mariano. Pero lo interesante de esto es que así como tenemos un asterismo de la Virjolé ahí en Tauro, también tenemos uno en Capricornio. Y los mocoit tienen un asterismo, o sea, un personaje único, la Virjolé, que se representa en dos asterismos, cada uno fácilmente visible en el cielo nocturno temprano de una época del año. Entonces, acá tenemos el criterio de un mismo ente personificado o expresándose o manifestándose en dos lugares del cielo diferentes según el momento del año. Por otro lado, las zonas oscuras de Vía Láctea, por ejemplo, son rasgos muy importantes del cielo para muchos grupos sudamericanos. Acá tenemos este enorme asterismo que ocupa una porción gigante del cielo del Mañic. ¿Y cómo llegamos a entender todas estas cosas? Bueno, en este caso, trabajo de campo etnográfico, mucho tiempo, aprender mucho sobre el conjunto de la sociedad y la cultura, no solamente es con lo que parece más obviamente relacionado con el cielo. Generar lazos y confianza y pasar tiempo aprendiendo, como cuando uno tiene que aprender a socializar de chiquito, es empezar de cero. Yo trabajo con gente
muchas de estas personas que están viendo son conocedores tradicionales de sus comunidades, personas que tienen un bagaje de conocimiento muy importante. Los ancianos son muy relevantes en muchas de estas sociedades, pero no solamente los ancianos saben mirar el cielo, también los niños y también todo tipo, los jóvenes, los adolescentes. Acá vemos, por ejemplo, una representación, que era lo que estaba dibujando Marcos, uno de mis interlocutores, en una de esas imágenes. Esta es una representación general del cielo nocturno, donde pueden ver desplegado el conjunto de la Vía Láctea con el Mañique, el Ñandú celestial, y distintos asterismos alrededor de ella, ¿sí? Incluyendo las nubes de Magallanes. Esto dibujado de día, ¿sí? Esta es doña Felipa, una anciana, ahora prácticamente ciega, pero que en su momento, ya también muy anciana, nos dibujó su versión del cielo nocturno, también con el camino del cielo, el Nashik, con distintos asterismos. Y esto mismo, los niños también tienen sus conocimientos, conocimientos que de nuevo lleva tiempo que aparezcan. Cuando uno empieza a trabajar con los chicos a que dibujen cosas que les interesan, que ven el cielo, primero aparecen todos esos dibujos típicos escolares, y luego empiezan a aparecer otras cosas, como los torbellinos, el granizo, los caminos que atraviesan el cosmos, y el Mañic, por ejemplo. Los juegos de hilo son otra manifestación importante de estos saberes astronómicos. Muchos juegos de hilo para sociedades cazadores-recolectoras tienen contenido astronómico. Vemos, por ejemplo, acá arriba, este representa justamente los 7 cabritos, la Pilalagachí. Este de acá abajo representa Alfa y Beta del Centauro. Y muchos de estos juegos de hilo se hacen en sucesión, tradicionalmente, representando, por ejemplo, transformaciones chamánicas o relatando historias. Bien, en la zona Mocoit, una de las cosas que hay es la dispersión de campo del cielo. Entonces, para los Mocoit y muchos grupos chaqueños, los meteoritos de campo del cielo, que como ustedes saben son el resultado de la caída de un meteoroide metálico hace unos 4.800 años, son muy importantes. Muchos de estos meteoritos estaban, incluso algunos fragmentos aún están en superficie, son conocidos desde muy antiguo. Los españoles, cuando llegaron a la región, los pueblos originarios les mostraron estas masas meteóricas. Los españoles también se interesaron en estas masas meteóricas, les parecieron cosas importantísimas, probablemente ligadas a minas de plata o de hierro, no pensaban que fueran cosas del cielo. Los Mocoit sí estaban convencidos que eran cosas del cielo. Pero no solo ellos. Hoy día, por ejemplo, los contrabandistas están interesados en las masas meteóricas, el turismo está interesado en las masas meteóricas, los artistas están interesados en las masas meteóricas. Todos tienen algo que decir sobre estas masas meteóricas, y de hecho estas masas meteóricas se constituyen en espacios de disputa y en espacios de reclamos por la identidad y la cultura, como es el caso de los pueblos originarios. De hecho, justamente cuando estos artistas trataron de trasladar a Alemania el meteorito del Chaco, fue un gran problema y generó un gran conflicto con la población local, sobre todo la población originaria local. Finalmente se logró que no se trasladara este meteorito, pero a lo que voy es, fíjense cómo estos meteoritos no solo son objetos venidos del espacio, no solo son rastros del origen del sistema solar, tienen con las sociedades humanas del Chaco una relación muy larga, de cientos de años, tal vez de miles de años, de vínculos y de interpretaciones. Este es el Museo de Sitio, que de hecho es espacio de reunión muchas veces para las comunidades de los pueblos originarios. Y justamente, para terminar, quisiera terminar contándoles un ejemplo de cómo la astronomía cultural puede ser importantísima para la astronomía académica, no solo para entender cómo se construye a sí misma, cómo ven otros el cielo, sino para entender cómo vincularse con el conjunto del mundo social. Ustedes saben que la astronomía académica depende fuertemente de los grandes observatorios, ¿no? De las grandes construcciones que requieren mucho terreno y que en general se construyen en zonas que se entiende son desiertos, que no le interesan a nadie. Pero resulta que esos desiertos en general no son muy desiertos y le interesan a muchas personas. De hecho, acá tenemos un ejemplo muy, muy importante, que es el caso de los observatorios en Mauna Kea, en el volcán Mauna Kea en Hawái, que son eje de un conflicto enorme, que básicamente tiene que ver con los siglos de dominación colonial que hay en la isla de Hawái y la situación de explotación económica, cultural, de los derechos de los nativos hawaianos,
donde los telescopios y la instalación de los telescopios representa como el último eslabón de una cadena. Telescopios que fueron instalados sin ningún tipo de consentimiento previo informado durante muchas décadas, y que aunque se había comprometido a instalar solo con consentimiento y con largos trabajos, bueno, el nuevo proyecto del TMT se hizo sin seguir esos pasos de la manera adecuada, pero sobre todo sin comprender que lo que está reflejando las protestas por la instalación de este nuevo telescopio es la sensación de no ser escuchados nunca por quienes deciden las cosas. Y si uno se fija cómo se decide la instalación de un observatorio, van a ver que sigue los mismos procesos de una petrolera o una minera. Las decisiones se toman arriba, se deciden a nivel internacional, se consulta con los gobiernos y en última instancia se le avisa a la población local y se le da un regalito, como regalo, una escuela, alumbrado público o cualquiera de las otras cosas que deberían tener solamente por ser ciudadanos de ese país. Entonces, bueno, tenemos mucho para aprender de eso. De hecho, bueno, en la IAU justamente se hizo en Hawái en 2015, cuando estaban en medio de las protestas, no hubo espacio para que se expresaran ninguno de los que protestaban, que de hecho lo hicieron, por ejemplo, los clubes barriales de baile hawaiano, se expresaron en las protestas. En la reunión de nosotros los astrónomos profesionales lo que hubo fue una versión folclorizada de esos bailes hawaianos que afuera estaban ocurriendo de verdad por los nativos hawaianos, comprometidos con reclamar que se los escuchara. Bueno, esto es un poco lo que tenemos que tratar de evitar que ocurra, y que creo que podemos evitar. Sería lo mismo que si a los norteamericanos del resto del continente les quisieran poner un telescopio en el monte Rushmore porque tuviera un cielo fantástico. ¿Sí? O a nosotros en el obelisco, o a ustedes donde a ustedes les parezca un lugar que está bien, tendrá un bárbaro cielo, pero sabe que lo usamos para otra cosa. No da. Entonces, bueno, eso es un poco para concluir. Yo creo que la astronomía cultural tiene muchas cosas para aportar a la astronomía en general, entre otras, ese respeto, esa mirada crítica y esa humildad que implica la interdisciplina, que implica el aprender a escuchar a otros, colegas y no colegas, y esta idea del diálogo, y un poco de desarmar esa idea del público, ¿no? Queremos comunicar la ciencia al público. Un público como si fuera una masa amorfa, que en realidad no lo es, y a su vez nunca pensamos que también tenemos cosas para escuchar y aprender de esos otros que también tienen sus conocimientos. Bueno, espero que les haya interesado. A los que estén interesados pueden acercarse a la SIAC si se dedican a la investigación. También hacemos eventos para divulgación y difusión. Y próximamente tenemos el año que viene, no este iba a ser este, pero bueno, lo hemos trasladado, la mayor reunión de astronomía en la cultura del mundo, que se hace cada 3 o 4 años, se va a hacer, si todo sale bien, en noviembre del año que viene en La Plata, así que están invitados. Hay una escuela para jóvenes investigadores que se va a realizar la semana anterior, así que bueno, esto es todo. Tenemos página web, Facebook, Twitter, así que pueden estar al tanto de las noticias sobre esto. Y por supuesto, la escuela de Astronomía y la Cultura es gratuita, ¿no? La Sociedad Interamericana de Astronomía y la Cultura tratamos de hacer justamente estos eventos de formación gratuitos para que todos puedan participar. Bueno, espero no haberlos agotado mucho, que no se hayan mareado con este rapidísimo paseo, y podemos charlar sobre sus preguntas. Bueno, vamos a agradecerle al doctor Alejandro López por su magnífica charla, ¿sí? Vamos a hacer un aplauso virtual. Muchas gracias. Bueno, hemos visto en el chat comentarios muy, digamos, muy buenos sobre la charla, entusiasmado al público. Y bueno, les pedimos que si tienen alguna pregunta, un comentario o algo que quieran compartir, pueden escribirlo, o pueden decirlo también también. tenemos alguna mano levantada. Antes de dar paso a los que tienen la mano levantada, aquí he visto una pregunta recurrente en el chat que, bueno, hay gente que quiere acceder a la presentación, Alejandro, no sé si será posible. Sí, como hablábamos al principio, la voy a pasar a PDF y se las voy a dejar disponible para que ustedes se la compartan a la gente y puedan. Como es un pequeño borrador, un puntapié, como para pensar cosas, pero bueno, por lo menos de entrada
Perfecto. Y bueno, muchas gracias también. Bueno, no veo, no sé, Reina, si tuviese alguna pregunta más en el chat, podemos, había alguien con la mano levantada, por ahí. No, yo había puesto aplausos nomás, capaz que se confundió con una mano levantada. Alejandro, a mí en particular, yo no veo ninguna pregunta, pero en tu experiencia en la parte de educación media y de formación docente, ¿están trabajando en Bien, alguna línea que tenga que ver sí. con investigación en este campo? En este campo estoy trabajando, en este momento estoy asesorando a la formación permanente de docentes en Ciudad de Buenos Aires, y a su vez, bueno, yo soy docente de Historia de la Matemática en profesorado del Gran Buenos Aires de formación docente para la enseñanza media. Doy Historia de la Matemática y doy Fundamentos de la Matemática, que son una materia que justamente se plantea como una mirada sobre el pasado de la matemática y una mirada sobre lo que está por debajo sosteniéndola. Y, o sea, en ese sentido, lo que yo he estado haciendo en investigación-acción en el ejercicio es trabajar justamente sobre una aproximación intercultural. Entonces, hacemos lo que entre nosotros la cátedra se llama Historias de las Matemáticas, y lo que hacemos justamente es intentar aproximarnos a las distintas tradiciones matemáticas, a las lógicas subyacentes, y en el caso de Fundamentos, explorar las lógicas subyacentes a nuestra tradición matemática, y las diversas lógicas subyacentes y sus conflictos. Y en el caso de la astronomía estamos trabajando también en conjunto un poco con Néstor Camino, que tal vez lo Néstor conozcan, Camino, sí, sí, que hay un mucho la parte poco de la enseñanza y didáctica de la astronomía. Sí. coincidiendo mucho en la idea de la importancia para la enseñanza de la astronomía de recuperar la observación a ojo desnudo, de recuperar primero que nada la experiencia directa del cielo, ¿no? O sea, esa experiencia que se puede hacer del patio de la casa, que se puede hacer ahora en pandemia. Estamos trabajando en varios colegios en Cava en este contexto de pandemia, con la idea de empezar con cosas que tal vez nuestros abuelos sabían, pero que ahora no sabemos. ¿Qué es esto? ¿Por dónde sale el sol? ¿Cómo se desplaza? ¿Cómo cambia a lo largo del año? ¿Cómo se conectan esas estaciones astronómicas que aprendemos en el colegio con las temporadas climáticas? Ese fenómeno tan complejo que da para explorar tantas cosas. Las fases de la luna, ¿no? ¿Cuántos astrónomos profesionales no podrían decir a qué hora de la noche o del día se puede ver la luna si está en tal fase? ¿Y en qué zona del cielo se podría ver? ¿Se puede ver la luna llena de día que no sea en un crepúsculo? ¿Se puede ver el cuarto? O sea, ese tipo de cosas que se pueden hacer sin instrumental, que se pueden hacer mirando, que se pueden hacer trabajando con imágenes en el aula. Es un montón, es un montón. Lo mismo que trabajar, por ejemplo, cuando se trabaja el sistema solar. Hemos trabajado tanto para Canal Encuentro como en el momento que yo trabajé en el Planetario de Ciudad de Buenos Aires, un poco desarmar esa idea de la maqueta escolar con escalas mal calibradas, digamos, de tamaños y distancias que no se corresponden, pasando a un modelo. A mí me gusta el modelo Locro, ¿no? Yo utilizo para los objetos del sistema solar ingredientes del locro, uso un zapallo, un repollo, una cebolla, y con esa escala, en general la escala de distancias, la utilizamos con fotos de Google Earth en el barrio de la escuela. ¿Sí? Estas son unas cuantas decenas de cuadras para llegar a Neptuno, pero se puede ver perfectamente bien el sistema solar interior, ligarlo a hitos del paisaje local. Muchos de ellos se pueden recorrer con los estudiantes llevando los objetos, y eso da una idea que a los chicos los vuelve locos de lo terrible que es un viaje espacial, las distancias involucradas, las escalas esas reales. Genera como otra percepción. Así que yo eso lo recomiendo mucho, pero sobre todo esto, una educación en astronomía que parta de la experiencia directa, y de cómo conocimiento se tiene que ligar con emoción para que eso sea pregnante, para que la gente recuerde y se interese y eso genere curiosidad. No vamos a dar todas las respuestas, ojalá sembremos algunas preguntas. Bueno, tengo algunas preguntas para leer, Alejandro. Por ejemplo, Sabrina Colmenares dice: me gustaría saber sobre si hay investigaciones en marcha sobre colonialidad cosmogónica. Colonialidad, disculpa, no escuché el final. Cosmogónica. Hay muchas, efectivamente. Bueno, mis trabajos en el Chaco discuten no simplemente las astronomías
mocoit en sí mismas, por ejemplo, sino en sus relaciones y en sus interacciones con otros grupos indígenas, con los criollos, con las instituciones estatales, con la escuela. Entonces, sí, es un tema enorme, no hay otra forma de hacerlo que entender cómo el poder atraviesa la estructuración de sistemas de conocimiento. En general lo que tratamos de hacer por eso es coordinar esfuerzos y estudiar entre diversos investigadores toda una región, un área, y por eso otros investigadores estudian otros grupos, otros investigadores estudian, en este caso, como les contaba, astronomías de migrantes europeos a esa misma región, pero también abordando justamente lo que pasa en las escuelas, en los, sistemas, en los textos de enseñanza, etc. Por otra parte, también estoy trabajando hace bastante sobre las cuestiones de patrimonio astronómico, y todo lo que tiene que ver con las complejidades de la patrimonialización de ideas, conceptos astronómicos, espacios astronómicos, que es una herramienta de doble filo, y por otro lado, con los conflictos entre academia y mundo extraacademia. De hecho, bueno, trabajé sobre el conflicto en Hawái, hice trabajo de campo en Hawái, y hoy día formo parte de un comité que se creó hace un año en la Unión Astronómica Internacional para intentar asesorar a los astrónomos profesionales para entender mejor cómo llevar adelante estos proyectos desde el vamos de una manera que sea integrada con la población local, que sea un proyecto conjunto y que estén dispuestos a que tal vez no se pueda hacer un proyecto en alguna ocasión, que en alguna ocasión la comunidad local no quiera hacer un proyecto. Así que sí, es un tema muy importante para seguir trabajando. Bueno, tenemos una pregunta de Gonzalo Tancredi. Aprovechamos para saludar que está el director del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias con nosotros. Dice que en relación al meteorito del Chaco, Sí. Los Mocoy conocían que era un objeto caído del cielo. ¿Cuáles son los fundamentos de tal afirmación? Creo que esta pregunta también surgió durante el curso. Bien. Que fue contestada. Bueno, es un asunto súper complejo. Vamos a empezar, digamos, o sea, por partes. Tenemos testimonios de cronistas de que en los primeros contactos de agentes coloniales con pobladores chaqueños, con población originaria en Chaco, la población originaria en Chaco sabía de la existencia de estas estructuras metálicas, les parecían importantes, les parecían provenientes del cielo, y de hecho guiaron a las primeras expediciones españolas a la región. Después tenemos toda una serie de testimonios etnohistóricos y de testimonios etnográficos más recientes que muestran cuál es el rol que los meteoritos han tenido para varios grupos chaqueños y en particular para los Mocoit. Así que en todo ese periodo que va desde el presente hasta los inicios del contacto colonial, tenemos abundante documentación. ¿Sabemos si estos grupos eran los que estaban presentes cuando cayó el meteorito, este meteoroide? No, no lo sabemos, por varias razones. Primero, porque la arqueología chaqueña está un poco en pañales, porque, digamos, a los arqueólogos les gusta excavar donde hay cosas grandes, muchos de ellos, entonces tenemos menos arqueólogos trabajando en el Chaco. Segundo, el otro problema que hay es que el paleoclima de la región chaqueña en la época de la caída era distinto al posterior, y probablemente existe la posibilidad de que el Chaco en ese momento fuera una zona pantanosa, entonces es más difícil saber quiénes podrían haber estado viviendo ahí y si hubieran estado viviendo, recuperar restos materiales. Y por supuesto, a veces alguna gente utiliza el intento de tomar relatos míticos y a partir de ellos tratar de reconstruir, que son, eso es muy complicado, es muy azaroso y es una tarea que, salvo que uno tenga evidencia extra, no lleva muy a buen puerto. Pero, independientemente de eso, todo lo que vemos en la etnografía y en la etnohistoria muestra que los meteoritos son importantes para esos grupos desde muy antiguo. Su rol en la visión general del cielo que tienen es muy estructural, no es casual, no es anecdótico, no es un costadito, y está muy bien documentado y es muy sistemático. Así que ahí yo creo que, o sea, podemos estar razonablemente convencidos de eso. Bueno, tenemos un montón de preguntas ahora. Sí. Por ejemplo, tenemos una adelante de Villalba. Dice, Uruguay es de los pocos países donde no quedan representantes de los pueblos originarios. ¿Tienes idea de trabajos de arqueoastronomía que hayan podido rescatar algo de los conocimientos astronómicos de esos grupos?
Bueno, primero, ¿no? Como alguien ya también puso en el chat, cada vez que alguien dice que no hay algo, olvídense, es una falsa, es una fake news. No es cierto que no haya, los hay. El problema son los procesos de invisibilización que tienen que ver con estos procesos coloniales de los que hablábamos. Entonces, de hecho, en Argentina, después de ciertos cambios de época que hubo, sobre todo a principios de los años 90, se empezaron a visibilizar un montón de familias de pueblos originarios en Santa Fe, en el sur del Chaco, que desde la época de la represión del movimiento de protestas de principio del siglo XX, en el caso de Santa Fe, en San Javier, habían hecho un enorme esfuerzo de invisibilización, porque estaba claro que estar marcado como perteneciente a un pueblo originario era un problema serio. Entonces, ahí olvídense, hay un montón para trabajar, hay un montón de memorias familiares y colectivas y personas que están perfectamente al tanto de esas tradiciones. Lo que hay que evitar en las tradiciones de pueblos originarios, como en cualquiera, como en las nuestras, en cualquiera que sea, la idea de la tradición congelada. Ninguna sociedad está metida en un freezer, ¿no? O sea, si uno va a Francia, la gente no anda empolvada como en la época de Luis XVI. O sea, todas las sociedades vivas procesan, cambian, combinan, repiensan, vuelven a mirar su pasado, y lo mismo pasa con los pueblos originarios, y lo mismo pasa con cualquier pueblo, con cualquier cultura, y eso no quita su, si quieren llamarlo así, autenticidad y la legitimidad de esas memorias y la realidad de esas memorias. Pero no hay que pensarlas como cosas metidas en un freezer. Si uno va con esa idea, no va a entender ninguna sociedad humana en general. Así que hay mucho para hacer. Respecto a trabajos que haya hecho, bueno, el grupo de Camila están ahí haciendo trabajos ahora, y entonces hay mucho que vendrá, creo yo, en la arqueoastronomía en Uruguay. No hay mucho hecho sistemático, pero hay mucho que vendrá, y bueno, es cuestión de que haya más gente trabajando y de que bueno, empiecen a dar fruto los trabajos que se están haciendo, y que empiecen a aparecer también trabajos de etnoastronomía en Uruguay. Bueno, tenemos una pregunta más de César Fagundes, colega del CURE, que pregunta: Alejandro, ¿tienes idea de la relación de las fechas de cosecha de la algarroba, bosques de prosopis, asociada a algún evento astronómico de la población chaqueña? ¿Alguna referencia bibliográfica? Bien. Bueno, la cosecha de Prosopis alba de la algarroba era muy importante porque marcaba justamente para los pueblos chaqueños tradicionalmente un momento de abundancia en el año, y entonces el momento de la socialidad a gran escala. Los grupos chaqueños eran sociedades de banda que en la mayor parte del año formaban pequeños grupos de familias extensas emparentadas, y que con la llegada de la cosecha de la algarroba en el verano se podían reunir en grupos mayores. Y a su vez con la propia algarroba se hacía una bebida fermentada que era el alma de la fiesta, ¿no? Porque si uno se tiene que reunir, tiene que arreglar matrimonios, pelearse, bueno, tiene que estar regada de buena bebida. Entonces, por eso era enormemente importante. De hecho, hay un asterismo muy importante del cielo mocoit, que es el Mapic Cogoic, el algarrobo viejo, y a su vez hay un asterismo al lado que es el palo borracho, que curiosamente es como un cuadrángulo, porque lo que está representado ahí es la boca de la batea que se hacía con el tronco del palo borracho para fermentar la algarroba. En cuanto a signos astronómicos de la época de madurez, el ciclo anual chaqueño en general tenía una marca muy importante cercana al solsticio de junio y también a la aparición helíaca de las Pléyades, al comienzo de la visibilidad de las Pléyades. Esa marca indicaba que el ciclo anual del cosmos se iba a renovar y que el mundo iba a seguir funcionando una vez más. A su vez estaba asociada a las primeras heladas. Los chaqueños en general entendían que las primeras heladas eran fundamentales para asegurar los brotes de la primavera. A medida que las Pléyades iban ganando altura en el cielo, eso iba indicando la aproximación de la primavera, que era otro momento importantísimo, que hoy día de hecho es celebrado por muchas comunidades chaqueñas como el comienzo de año. Y después, justamente, digamos, un poco más del ciclo, digamos, de las Pléyades indicaba la cercanía de la maduración de las frutas de la algarroba. En cada grupo varía un poco cuáles de estos marcadores del ciclo anual de Pléyades, que van desde la aparición helíaca, la culminación al amanecer, etc.,
eran observados y cuáles no. No todos los grupos observaban los mismos. Y otro punto importante es tener en cuenta que nunca era un signo astronómico solo, era la conjunción de señales astronómicas, de la vegetación, del comportamiento animal, de la temperatura, de la lluvia, o sea, era un conjunto de señales. Sobre esos temas pueden leer algunos trabajos míos para el caso Mocoit, y hay trabajos de Cecilia Gómez para casos de Tobas del Oeste, que los pueden encontrar en academia, ¿sí? Si buscan, googlean ahí en academia, Cecilia Gómez, Pléyades, o Alejandro López Pléyades, le van a encontrar trabajos sobre estos temas. Bueno, tenemos una pregunta más para leer del chat. Es Mónica Aragonés Padilla, que es descendiente de charrúas, integrante de la comunidad charrúa Pascua de Inchala, con H. Y bueno, ella quería hacer una pregunta, capaz que le invitamos a... ¿Qué tal? ¿Anda por ahí? Mónica. Baruj, en Yalaz. Hola a todos, hermanos y hermanas. Mi nombre es Mónica Aragonés Padilla y Atanderé es mi nombre charrúa, digamos. Entonces es mujer andante. Y por ahí aclarar justamente, o sea, yo provengo, digamos, de una familia descendiente de charrúas, de ahí de Río Negro, de Fray Bentos, y mi trabajo es de socióloga, soy socióloga, y soy docente en el espacio en ciencias sociales y artístico. Entonces, lo que doy justamente patrimonio, identidad, migraciones, y todo esto, decirles que para mí resulta súper enriquecedor. Y caí aquí justamente porque me encanta todo lo que es astronomía, arqueología y sobre todo nuestros ancestros, ¿no? Saber de nuestros ancestros y lo que nosotros, bueno, yo crecí en una familia, por suerte, donde mi padre y todos mis abuelos, ancestros, eran hombres de medicina, y entonces sabemos sobre las plantas, sabremos sobre la luna Aguidaí, nuestra guía, digamos, para las plantaciones, y también cuando llevamos al niño, el que nace, se los presenta a la luna, a la Aguidaí. Entonces tenemos a nuestro fuego, It, nuestras constelaciones cuando vamos al sitio de Salsipuedes, en la matanza de Salsipuedes, allí un sitio sagrado, uno de los sitios sagrados, ¿no? Entonces allí cuando hacemos las ceremonias con las caracolas a los 4 puntos cardinales, entonces allí con las caracolas y los cuernos, ¿no? En comunicación con nuestros ancestros. Entonces siempre las ceremonias también es hacia el cielo, ¿no? Entonces siempre estamos en contacto, digamos, entre la Madre Tierra y el cielo, no es algo que nos desconecte, digamos, es eso que hablabas tú, Alejandro, estamos y somos todo uno, digamos, no estamos separados a la Madre Tierra, ni con el cielo tampoco, ¿no? Entonces, sí que hay, siempre cuando doy a los estudiantes, les doy clase también, también les pongo ejemplos de vestigios, esa necesidad de vestigios, ¿no? De contestar, por ejemplo, todo eso aparecido, por ejemplo, en las migraciones que hubo en aquel entonces de guaraníes, de restos de los montículos, los cairnes, o los montículos que ya se ha comprobado que hay una conexión con las constelaciones también con los cairnes, en el hilo de la vida, el valle del hilo de la vida, o los montículos, los cerritos de indios, digamos, con todos los hallazgos que se han encontrado allí, ¿no? En los cerritos. Entonces son cosas que también se van descubriendo y son recientes igual, ¿no? Esas investigaciones, y por eso que tal vez no tengamos mucha información, por eso, como decías Alejandro, invitarnos a ser explorativos, a investigar, a la curiosidad, ¿no? Y entonces, eso aclarar un poquito porque me quedé ahí con algún comentario. Y las poblaciones originarias, claro que siempre estamos en contacto, ¿no? Todos nuestros hermanos en la Via Yala, y entonces estamos siempre tratando de conocer, explorar, saber más, ¿no? Sobre nuestros antepasados.
Y entonces es muy gracia, siempre muy agradecida, bueno, Camila Gianotti, que a través de ella también en las publicaciones vamos siguiendo y todos los encuentros que ella ha hecho, digamos, con el tema de los cerritos de indios, y que siempre nos conecta y nos están llenando de toda esa historia que nos robaron, la verdad, ¿no? Entonces, así que muchas gracias a todos por este espacio también. ¿Das clase en secundaria, Mónica? ¿Cómo? Si estás dando clase en secundaria. Sí, en la UTU. Por ahora estoy en Periápolis, pero en la UTU Canelones y en varias UTU. Sos de Río Negro, pero no... No, estoy en la costa. Pero estás dando clase en Maldonado. En Maldonado y aquí en Canelones también. Sí, o sea, son temas muy importantes de visibilizar por varias razones. Primero, porque justamente construyen también un imaginario en la población acerca de los pueblos originarios. Por eso creo que la astronomía cultural tiene un rol muy importante al poner de manifiesto esas lógicas que tienen los modos de ver el cielo de distintas sociedades, porque las sacan de ese lugar en el que se las presenta muchas veces como algo infantil o algo anecdótico. Por eso es también tan importante cuando se puede o se presentan relatos a los niños sobre mitos de pueblos originarios, intentar buscar y usar versiones lo más cercanas posible a personas para las cuales esa versión sea una tradición viva. Porque las versiones que se usan muchas veces en el contexto educativo son versiones infantilizadas, como si fueran cuentos para niños simplemente, que completamente destruyen el clima de esas narraciones e impiden percibir la seriedad que tienen esas narraciones. Por eso es muy importante, siempre que está disponible, obviamente una persona que pueda contar, ni hablar, excelente, pero al menos si no, una versión que esté como más cercana a esa situación original, transmite ya, aunque no se la comprenda del todo, ya transmite una sensación diferente que estas versiones como masticadas, como papilla para niños, ¿no? Y en general el efecto en los chicos es que les interesa mucho más, porque a los chicos les gustan, recuerden que los chicos ven Marvel, ven DC, ven superhéroes, o sea, ven cosas potentes, o sea, están acostumbrados a historias complejas, poderosas, entonces no les preocupa encontrarse una historia poderosa, la saben digerir. Bueno, para ir cerrando ya la charla, invito a los que se haya quedado alguna pregunta, tal vez alguna que no leímos, que se nos pasó del chat, o algún comentario final. Los invito a levantar la mano. No sé. A ver si... Ahí tenemos Gonzalo, creo. Ahí. ¿Sí? Bueno, Adelante. primero una disculpa por haber llegado tarde, pero se me rompió el auto en camino a casa y agarré la charla a mitad de camino, así que me sumo también a los que quieran verla en forma completa. Un comentario adicional que también, bueno, creo que Camila no está acá, digamos, pero yo ya se lo hice a Camila, y justo haciendo referencia a Mónica, hace unos meses atrás estuve en la zona de Guichón, y ahí hay dos petroglifos y menires bastante interesantes que se podrían analizar desde la perspectiva de la arqueoastronomía o de la astronomía cultural. Ya en parte uno de ellos lo estudié hace un tiempo atrás con un antropólogo, Mariano Consens, pero es necesario investigar. Y ahora la aparición estos de menires con una cantidad, con una cierta orientación, que es solamente eso, una orientación, que habría que investigar más en detalle, y justamente es en esa zona de Salsipuedes y toda esa zona con una fuerte connotación indígena local. Así que, bueno, después digo, comparto capaz que en el curso alguna de las fotografías que saqué de esa zona, pero es una zona con un potencial muy interesante de investigación. Sí, yo creo que, o sea, Uruguay tiene un montón para hacer, y justamente la relevancia enorme de preservar no solo los sitios, sino el paisaje circundante, porque esos sitios siempre funcionan, ¿no?, en un paisaje que incluye al cielo,
Y No, cuando perdemos el paisaje, perdemos el 80% del sitio. Ese es el riesgo justamente de los menires que están en la mitad de una plantación de UPM. Sí, ¿Ah? sí, sí. Sí. No, es algo que pasa en todos lados. Fíjense, por ejemplo, si observan cómo progresó el conocimiento que tenemos de Stonehenge en los últimos 20, 30 años. O sea, ahora sabemos que Stonehenge es solamente un elemento de un paisaje intervenido a gran escala, que incluía no solo una estructura en piedra como es Stonehenge, sino una estructura de tamaño equivalente en madera, en otro lugar, senderos de peregrinación, toda una serie de montículos artificiales. O sea, Stonehenge es un megacomplejo, que aparte incluía el río, del cual, o sea, rescatar esa evidencia es dificilísimo por justamente la urbanización, el uso del terreno, ahora hicieron una autopista, en fin. Por eso es muy importante preservar el paisaje y tratar de estudiar estas cosas y protegerlas. Muy, muy, muy relevante. Bueno, les agradecemos a todos por su participación. Alejandro, hay un montón de comentarios muy interesantes que quedaron en el chat, que bueno, el chat ha sido grabado. Y bueno, también hay muchos comentarios de ya gente implorando porque se vuelva a hacer el curso. Así que bueno, Ojalá. te queremos agradecer especialmente por la generosidad, un viernes a la noche, compartir todo esto con nosotros. Y bueno, Reina, no sé si algunas palabras más No, la quieras verdad que agregar. en un principio quedó todo el mundo como impactado con la charla, no aparecían las preguntas fue después del cierre, porque realmente es un buen origen para el conocimiento, como dice Bachelard, ¿no? Gastón Bachelard, con todo conocimiento surge de una buena pregunta. Así que de acá surgieron un montón de preguntas y como decía Alejandro también, el aprendizaje se fija a través de la emoción. Indudablemente este tipo de temas cala muy, muy hondo en el psiquismo y en la emoción humana, lo cual nos da un buen punto de apalancamiento para los aprendizajes. Así que ya nos pondremos a pensar en alguna cosa y de repente lo consultamos a Alejandro a ver Todo gusto. qué trabajo podríamos hacer. Con todo gusto y bueno, para mí un privilegio poder charlar con ustedes, contarles un poco de algunas de las cosas que estamos haciendo y me encantaría, ojalá que se pueda dar, hacer una segunda versión del curso así en presencia y nada, y seguir por supuesto en contacto. Y bueno, les recuerdo la SIACT, que tiene página web también, y les recuerdo el año que viene la Oxford, que su escuela es gratuita y para todos aquellos que sean de algún tipo de actividad afín o de carrera afín, se pueden inscribir y son talleres dados por algunos de los expertos más importantes del mundo en cada uno de los temas. Así que nada, un gusto para mí y espero que lo hayan disfrutado. Bueno, muchas gracias a ti y ahora disfrutar de las estrellas de nuestras constelaciones de la selección. Bueno, suerte para todo el mundo entonces. Bueno, suerte. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y especialmente a Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.